Muy buenas tardes, estimada profesora y compañeros. El día de hoy mis compañeras y yo tenemos el agrado de hacerle esta presentación sobre las primeras controversias entre Panamá y Estados Unidos. Esperemos la misma sea de su agrado. En la siguiente presentación veremos los acontecimientos que originaron las primeras controversias entre Panamá y Estados Unidos, las cuales se dieron las dos primeras décadas del siglo XX, en donde ambos países buscaban resolver sus diferencias diplomáticas, en lo cual veremos el Tratado Jaibuno-Varila, el Convenio Taft, el Convenio Alfaro-Kellogg de 1964, y todo esto era referente a la zona del canal y sus áreas adyacentes. La orden ejecutiva de William H. Taft y la primera controversia diplomática. Luego del Tratado de Jaibuno-Varila y comenzar los trabajos de la construcción del canal, hubieron diferentes protestas relacionadas con el tratado. La mayoría de los reclamos tenían que ver con su interpretación respecto a la naturaleza y extensión de los derechos cedidos por Panamá a los Estados Unidos en la zona de canal. En 1904, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, William Howard Taft, emitió una orden al presidente de la Comisión del Canal Ismeño, autorizando que impusiera 2 distritos de recolección de impuestos. Uno estaría ubicado en Ancón, con la mitad del sudoeste en la zona del canal, y en el otro en Cristóbal, en la mitad del noroeste. La orden ejecutiva de Taft autorizaba y daba al gobernador la zona del canal para establecer y hacer cumplir las reglas y regulaciones para la administración de la ley de aduanas y servicio postal de dicha zona. El secretario Taft también emitió una demanda establecida por el correo de cada uno de los siguientes pueblos, que son la zona del canal de Cristóbal, Gatún, Gorgona, Vaz Obispo, Empire, Culebra y Ancón. Las oficinas postales de Cristóbal y Ancón serían los locales para realizar los giros postales. Las primeras protestas emitidas eran en contra de las medidas fiscales de los impuestos para las autoridades norteamericanas en la zona del canal, lo cual ocurrieron el 9 de julio de 1904. Para entonces, Panamá tenía a La Boca como el único puerto internacional del Pacífico y lo había utilizado para desarrollar relaciones comerciales en el mercado internacional. Sin embargo, las autoridades extendieron sus derechos de jurisdicciones a ese punto y administraba como si él mismo estuviera bajo su responsabilidad. La República de Panamá rechazó esta medida y sostuvo que este sería el único puerto que tendría la ciudad como puerta de entrada al mercado mundial. Si las autoridades en la zona del canal lo retuviesen, Panamá se quedaría sin ningún centro de transbordo en el Pacífico y los comerciales marítimos. El 15 de julio de 1904, la Cámara de Comercio de la Ciudad de Panamá presentó un memorando al presidente panameño Manuel Amador Guerrero en la nota de protesta por el establecimiento de los puertos de aduana y la tarifa por los Estados Unidos de la zona del canal. Los comerciantes panameños pensaban que las instalaciones de aduanas y extranjeras en dicha región incluirían todas las mercancías y productos excepto los provenientes de Estados Unidos. En la zona del canal, si ello ocurriese, arruinaría la economía panameña. La principal preocupación de la Cámara de Comercio era el efecto negativo que esta medida tendría a la economía panameña y que esta Cámara controlaba. Sin embargo, a ese grupo económico nunca pidió una eliminación en la zona del canal como una colonia controlada por los Estados Unidos dentro de la República de Panamá. El único interés del sector económico fue de aumentar su participación en las ganancias derivadas al comercio dentro del área canalera.
El 11 de agosto de 1904, el ministro panameño en Washington, José de Obaldía, envió una nota al secretario de los Estados Unidos, John Hay, la que le comunicaba la opinión de los panameños referente al convenio del 18 de noviembre de 1913. En esta nota, Panamá sustentaba que este tratado confería los derechos especiales de los Estados Unidos solamente en la zona del canal. El gobierno también argumentaba que en este país concedió su derecho con el propósito de construir, operar, mantener, sanear y proteger y ganar que Panamá conservara todos los derechos soberanos según dicha región transísmica. El ministro de Obaldía solicitó que la orden ejecutiva en 1904, enviada por William Howard Taft, debía ser suspendida hasta que el alcance fuera un acuerdo respetuoso de nuestros intereses comunes para analizar las diferentes interpretaciones cuanto a la orden que emana el secretario de Guerra. Ambos países decidieron iniciar conversaciones en la ciudad de Panamá. La intención de esta negación es eliminar la discrepancia sugerida en la orden del 24 de julio conocida como la tarifa Dingley. El secretario Taft vino a Panamá a finales de 1904 para discutir las controversias diplomáticas entre ambos países, sugeridas por el orden ejecutivo, y como resultado de esta visita y las consecuentes discusiones sobre ese problema, el enviado americano emitió una serie de órdenes ejecutivas que servían como un modus operandi durante la construcción del canal interoceánico. El convenio Taft tenía una serie de temas como la regulación de importaciones en todos los puertos de la zona del canal, la operación de facilidades portuarias. Este acuerdo también contemplaba la regulación de los impuestos de importaciones, servicios postales, acuerdos monetarios y asuntos relacionados con el saneamiento y la venta de productos en los comisariatos. El acuerdo de 1904 resolvió temporalmente algunas de las controversias entre Panamá y Estados Unidos, y por este mismo medio, Washington suspendió algunas de las órdenes del secretario Taft para retener el único puerto internacional de la República de Panamá en el Pacífico. Mediante este convenio parecía que Panamá y Estados Unidos estaban encontrando una solución a sus problemas, pero este convenio solamente duró 20 años y durante su vigencia hubo una serie de desacuerdos relacionados con lo que fue la interpretación del Tratado Hay-Bunau-Varilla. Intentos por resolver los primeros conflictos diplomáticos durante la vigencia del convenio Taft. El convenio Taft era un pacto que servía como modus operandi, quiere decir terminar un proyecto, poner fin a algo, o modus operandi, que es modo trabajo o algo así, o cosas así. Durante el periodo de la construcción del canal hubieron varios intentos de arreglar, o por decirlo así, poner en claro este convenio Taft. Todo empezó más o menos como desde el 1915, de ahí fue hasta el 27 de enero del 2019, donde el presidente Belisario Porras, en aquel entonces, nombró una comisión para investigar los conflictos. Fue a finales de 1919 cuando se nombraron nuevas comisiones. El 2 de abril de 1921, el doctor Alfaro preparó un memorándum donde hacía una sólida petición para negociar un nuevo tratado. Hubieron varios intentos de intentar arreglar este conflicto. Entonces fue hasta el 1 de septiembre de 1921 cuando el secretario de Estados interinos, William, dirigió una carta al presidente Harding que se refería al convenio Taft, donde él planteaba varias palabras ahí, y en fin, fue hasta el 12 de febrero del 1923 que se aprobó la resolución autorizada de la abrogación del convenio Taft. O sea, desde 1915 hasta el 12 de febrero de 1923 fue que llegaron a un acuerdo los norteamericanos con nosotros los panameños.
la búsqueda de una solución al conflicto diplomático. En aquel entonces, el secretario Gray de Washington deseaba conceder a Panamá algunos privilegios en la zona del canal por 15 años, al menos que ellos fuesen denunciados como inexistentes un año antes de la expiración de estos periodos. Los gobernantes panameños querían un acuerdo de perpetuidad. ¿Qué perpetuidad quiere decir? Infinita o muy largo el periodo ese, de tal manera que ellos pudiesen planear y desarrollar su economía. Debido a su posición geográfica y sus vínculos en el mercado norteamericano, dependían de gran medida de los Estados Unidos. Para finales de septiembre de 1994, el presidente Porras y el ministro norteamericano, el presidente Belisario Porras y el ministro norteamericano en Panamá reanudaron informalmente nuevas negociaciones. En la ciudad de Panamá, ambas partes llegaron a un acuerdo tentativo y discusiones y se iniciaron oficialmente el 18 de junio de 1995 la búsqueda de la solución a este conflicto diplomático. Tratado Alfaro-Kellogg 1926. Se le conoce también como el Tratado Kellogg-Alfaro. Fue suscrito entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos el 28 de julio de 1926. El tratado regulaba el procedimiento para la expropiación de tierras, para el funcionamiento del canal, el establecimiento de empresas, otorgamiento de facilidad de aduanas para Panamá, el uso de las monedas, entre otros. Finalmente fue rechazado por la Asamblea Nacional de Panamá. Luego de varias reuniones entre las respectivas delegaciones, las dos naciones acordaron el 28 de julio de 1926 restablecer las concesiones obtenidas por Panamá con el convenio TAF a través de un nuevo acuerdo. Ese acuerdo es conocido como Alfaro-Kellogg. El contenido del tratado intentaba aclarar las controversias sugeridas de las interpretaciones unilaterales que cada país hacia el Tratado Hay-Buno-Varila 1900. El Tratado Alfaro-Kellogg fue firmado en Washington el 28 de julio de 1926 por Ricardo Alfaro, quien encabezaba la parte panameña, y por el secretario de los Estados Unidos Franklin Williams Kellogg. Dicho tratado reemplazó el convenio TAF.